Bendiciones para todos, quien te bendice y te saluda en esta tarde, la pastora María del Carmen Martínez, y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios en este día. Bendigo a todos los que estamos unidos escuchando en este momento la palabra del Señor. Y dice así en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 1, en este día: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Besesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bendito sea Cordero de Dios. ¿Sabes que en este día Dios hizo sentir en mi corazón que a través de esta palabra Dios quería bendecir a muchas personas que están escuchando en este momento? Y ¿sabes algo? Que estas personas que estaban allí en el estanque, de diversas enfermedades, circunstancias de vida que los llevó a caer en ese sometimiento. Y estaban hacía mucho tiempo en aquel lugar, dependiendo de las limosnas de las personas. Y también de esa pequeña esperanza de que cuando el ángel de tiempo en tiempo descendía y daba movimiento al agua, cada uno de ellos pudieran tener la posibilidad de recibir el milagro de sanidad. Pero, sin embargo, Jesús ya andaba por la tierra, caminando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Jesús andaba caminando por todo el mundo, por todas las ciudades, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Bendito seas, Cordero de Dios. Y ¿sabes algo? Que Jesús no se olvidó de aquellas personas que estaban padeciendo, porque quizás clamaban, quizás ellos hablaban a Dios y le pedían un milagro, que se compadecieran de su situación. Pero aparentemente parecía que Dios no los escuchaba, porque era mucho el tiempo que llevaban en aquel lugar. Y sin embargo Jesús no se olvidó de ellos, escuchó el clamor de aquellos, porque estaba Él en la tierra, Él estaba cerca del hombre, se había hecho hombre a través de Jesús para caminar entre nosotros y traer la verdad de salvación, sacar de las tinieblas a la luz al ser humano, darle perdón y reconciliación. Había llegado el tiempo de la gracia sobre la humanidad. Aquel Salvador del mundo que tantos años, generaciones, se esperaba por medio de las profecías de los profetas de los antiguos testamentos, llegó la promesa. Ahí estaba el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Y se acercó Él hasta aquel lugar. Y estaba en medio de ellos, mirando al paralítico, se compadeció de él y se acercó. Y el paralítico le presentó tantas barreras, tantas cosas que le impedían llegar a la bendición, tantas trabas que lo paralizó para poder salir de esa situación que lo sometía. Pero Jesús pasó sobre todas esas trabas, cuestiones,
que fueron presentadas delante de él cuando le preguntó si quería ser sano. Pero ¿sabes algo? Jesús traspasó todos los obstáculos y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esto despertó en el corazón de todos aquellos que estaban en aquel lugar esa fe sobrenatural, esa fe que produce milagros, esa fe que le sacó la incredulidad de la mente a las personas viendo con sus propios ojos el poder de Dios manifestado en aquel que creyó y tuvo diálogo con él. ¿Tú crees que Dios se fue de ese lugar sin haber mirado la necesidad de los demás? No. Dios hizo un milagro con el propósito de despertar la fe en los demás, pero no la fe que ellos tenían hasta ese momento. Porque ¿por qué todos esos enfermos estaban amontonados en ese lugar, conviviendo entre ellos, se sentían cómodos entre ellos? Parecía que era el lugar para ellos, para el enfermo, para el incapacitado, para el que estaba solo, desamparado, desahuciado. Se sentían cómodos en aquel lugar, pensaban que ese lugar era para ellos, que su destino iba a terminar en ese lugar. Muchos esperaban un milagro y nunca les llegaba, y otros esperaban la muerte en ese lugar. Y otros dependían de la limosna de cada día que la gente que se compadecía venía y les traía para que se sustentaran. Pero Jesús tenía un propósito detrás de todo lo que él hacía. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Porque hay una fe natural que esas personas creían en Dios, tenían esperanza de que viniera el Salvador del mundo. Pero la fe que ellos ejercían era una fe natural, una fe que se lleva por vista, por lo que sienten, por lo que ven. Y sin embargo, Dios vino a romper con esa religiosidad para despertar la fe sobrenatural en las personas, que puedan traspasar los límites, que puedan perseverar y vencer los obstáculos para llegar a Dios. Y ellos decían que el ángel venía a ese lugar trayendo bendición de tanto en tanto. Eso es lo que hace la fe natural. Creemos en Dios, esperamos un milagro, pero no sabemos cómo pelear contra todos esos obstáculos que se nos presentan. Vemos gigante, vemos tan grande el obstáculo, la prueba, la situación que estamos viviendo, que aunque creemos en Dios y decimos tener esperanza, esperamos en nuestra limitación, hasta donde puede llegar nuestra vista, nuestro oír y nuestra capacidad. Pero Dios quiere que tengas esa fe sobrenatural, que te va a llevar a buscar el milagro, a buscar a Dios, a acercarte a Él. Y va a traer la mano de Dios hacia ti para que te levante de la situación en la cual estás. Hay personas en esos lugares que quizás tuvieron que salir de su círculo familiar, personas que han tenido que salir de su relación social por lo que tienen que enfrentar. Quizás han hecho malos pasos, han vivido situaciones tremendas, han caminado por malos caminos, han cometido errores quizás imperdonables que los llevó a caer en ese lugar, en la convivencia con personas que tienen el mismo destino, que pasan la misma circunstancia como para conformarse y perseverar en ese círculo social. Pero hay personas que quizás trataron de vivir la vida lo mejor posible. Hay personas que trataron de vivir la vida de una manera honesta, de una manera perseverante en la lucha, en el esfuerzo. Y de repente le viene un golpe en la vida que los deja tirados en distintas circunstancias y no saben por qué les aconteció esto. Si ellos no le hacían mal a nadie, si ellos luchaban y se esforzaban para tener una vida correcta, pero terminaron en una condición igual. Y sin embargo, Jesús apareció en aquel lugar. Y Jesús no preguntó por qué llegaste a esta situación, cómo caíste en esta situación,
¿Por qué estás en esto, en este momento, viviendo de esta manera? Jesús traspasó los obstáculos y solo le dijo si quería ser sano y le dijo levántate y anda. Le sacó la limitación. Porque hay gente que está frenada, está obstaculizada. Hay gente que está paralizada. El diablo se valió de circunstancias y generó situaciones para que queden en esa situación. Pero Dios le dijo, levántate y anda. Sigue adelante. Sigue adelante con los proyectos que tenías frenado, con los sueños que se te habían paralizado. Parece que no se iban a cumplir. Con el tiempo que perdiste. Sin embargo, Dios le dijo, levántate y anda, sigue adelante. Porque el largo camino le espera al ser humano cuando vuelve a la comunión con Dios. Y Dios le dio la bendición de sanidad, pero con esa bendición, al haber tenido un diálogo con Jesús, recibió el perdón en su corazón. Recibió el perdón de Dios y la oportunidad de tener una nueva vida, de caminar, pero empezar a caminar en la bendición con Dios. Ya no vas a caminar solo, no vas a caminar sola, se va a cortar las ligaduras, las ataduras, los lazos del diablo, se van a quebrar las barreras que impedían como obstáculo que puedas llegar a alcanzar la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Por eso, en esta tarde te digo a ti que me estás escuchando en este momento que hay una nueva oportunidad de parte de Dios para darte. El ángel venía de tanto en tanto y quizá pasaban años en que llegara el ángel al mover las aguas y la bendición alcanzar solo a uno de tantos. Es como decir, espero tener suerte. Pero sin embargo, la bendición de Dios cuando llega para todos y en plenitud. ¿Sabes que cuando el ángel venía de tanto en tanto, era por la fe limitada que había en ellos? La fe religiosa impide alcanzar la bendición de Dios. Pero Dios vino y quebró esa barrera para que la fe sobrenatural despierte en nosotros y podamos alcanzar la bendición en el tiempo de Dios y no en el tiempo de la dependencia del mundo y de nuestra capacidad limitada. Por eso te digo en esta tarde, que le abras tu corazón a Cristo, que le digas que rompa todo aquello que en tu vida impide acercarte a Dios. La estructura religiosa, la fe limitada, todo aquello que a Dios no le agrada y tiene que salir de tu vida y tiene que cambiar, porque para estar delante de la presencia de Dios, nosotros tenemos que habitar en la hermosura de su santidad. Y para que Dios nos permita entrar a su presencia, tenemos que ponernos a cuenta con Él. Y lo primero que necesitamos recibir es el perdón de Dios. Reconocer que necesitamos reconciliarnos con Él. Por eso te aliento a hacer una oración conmigo. Y que digas en esta tarde, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Y te abro mi corazón y te recibo como mi único y verdadero Dios. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias, Señor, por escuchar mi oración. Y que toda la gloria sea para ti por estas bendiciones recibidas de parte tuya en este momento. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. A ti que me estás escuchando en esta tarde, te bendigo en el nombre de Jesús y Dios mediante. Vamos a estar nuevamente compartiendo una porción de la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga ricamente.